Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Y es el momento de los titulares y por supuesto empezamos con lo que está ocurriendo. En la tarde de este lunes 2 de junio se conoció una orden de captura por parte de la justicia de Guatemala en contra de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y en contra del exministro de Defensa, Iván Velásquez, ambos por el caso Odebrecht en ese país. De acuerdo con el diario guatemalteco Prensa Libre, a Camargo y a Velásquez se les vincula con los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión en medio de un proceso que allí se adelanta. La decisión la tomó la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, del Ministerio Público, y fue dada a conocer este lunes por Rafael Curruchiche, jefe de la FESI. A través de un video difundido por las redes sociales que ya les voy a presentar a ustedes, Curruchiche afirmó que se pidió la emisión de alerta roja a la Interpol para que las personas señaladas dentro del proceso sean detenidas en cualquier país. Recuerden que el señor Velázquez se encuentra en Roma, precisamente pues en el Vaticano, en Italia, porque es embajador de Gustavo Petro en este lugar, y la señora Luz Adriana Camargo, pues por supuesto, es la fiscal general en Bogotá. Aquí va a haber un tremendo lío porque es precisamente la fiscal la que ayuda a librar las órdenes de captura en el país. Significa que a Luz Adriana Camargo le llegó su propia solicitud. Es así de exótica esta figura. Dentro del proceso también se ha vinculado a Juan Francisco Sandoval Alfaro, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y a Xiomara Sosa Pérez, ex fiscal de sección adjunta de la misma Fiscalía. Iván Velásquez, ex ministro de Gustavo Petro, Adriana Camargo, actual jefe del ente acusador en Colombia, hicieron parte, recuerden ustedes, de la famosa Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que lideró el caso de corrupción en las aduanas de Guatemala. Se habla de extralimitación, se habla de una cantidad de conductas de las que se le está investigando precisamente a Luz Adriana Camargo y a Iván Velásquez. Las autoridades de este país en Centroamérica, según ha dicho Prensa Libre, indican que Iván Velásquez lideró una estructura criminal que habría favorecido a empresarios de la constructora Odebrecht. En ese sentido, se habrían causado pérdidas al Estado guatemalteco por más de unos 3.000 millones de quetzales, que es la moneda en ese país. Según las autoridades judiciales de Guatemala, Iván Velásquez es acusado por permitir la aprobación de acuerdos de cooperación presuntamente anómalo, pues es lo que dice la prensa en este país, con dos directivos brasileños de la constructora Odebrecht en el año 2017. El exministro fue jefe de la CICIG, de ese cuerpo de investigación especial que se armó en Guatemala entre el año 2013 y el año 2017. Posteriormente fue expulsado de Guatemala y considerado persona non grata para ingresar a ese país. Durante ese periodo, de acuerdo con la prensa local, fueron desmanteladas decenas de estructuras de corrupción, es lo que dice la prensa, pero al mismo tiempo se le señala pues nada más y nada menos que de este entramado de corrupción. Escuchamos qué es lo que ha dicho el fiscal Curruchiche precisamente a los medios nacionales e internacionales respecto de esta orden de captura que emana la fiscalía de ese país. En el caso Odebrecht, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, ordenó la captura del excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velásquez Gómez, y de Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de Colombia, por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. Además, decretó la rebeldía y orden de captura en contra de Telma Esperanza Aldana Hernández y Mayra Johanna Belis López, ex fiscal general y ex secretaria general del Ministerio Público, así como contra Juan Francisco Sandoval Alfaro y Eva Xiomara Sosa Pérez, ex fiscal de sección y ex fiscal de sección adjunta de la FESI, contra Juan Pablo Carrasco de Grut, ex presidente de la Cámara de Comercio Guatemala, Estados Unidos, AmCham, Luis David Gaitán Arana, exmandatario de CICIG, y los exfiscales de la FESI, Rudy Manolo Herrera Lemus y Amimayra Lisset Girón Rodas. Se ha ordenado judicialmente la difusión de alerta a Interpol a efecto que dichas personas
puedan ser aprendidas en cualquier país. La estructura criminal encabezada por el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales. El Ministerio Público reafirma su compromiso de luchar contra la corrupción e impunidad en Guatemala y que todos enfrenten el peso de la ley. Muy bien, son las declaraciones del fiscal Currochille. Precisamente mañana hablaremos aquí con uno de los abogados que ha llevado este caso, uno de los hombres más enterados en Guatemala, precisamente de lo que está pasando en este proceso. Con él hablamos aquí, con el doctor Raúl Falla, hablamos en La Hora de la Verdad hace por lo menos unos 2 años sobre este proceso, lo conoce como el que más, para entender cuál fue esa colusión y por supuesto ese tráfico que hubo de negocio entre supuestamente Iván Velázquez y a Luz Adriana Camargo, que fungía como secretaria, entre otras cosas, de Iván Velázquez en aquel momento en la CICIG, en Guatemala. Así que no se pierdan, mañana estaremos conversando a primera hora con uno de los hombres clave en todo este proceso. Lo cierto es que ha contestado Iván Velázquez. Veamos el trino de lo que ha dicho Iván Velázquez en las últimas horas, atacando fuertemente la justicia de ese país. Dice Iván Velázquez en la comunicación que ustedes están viendo en pantalla lo siguiente. El 16 de abril de 2015, hoy hace exactamente 10 años, empezó en Guatemala un periodo floreciente de lucha contra la impunidad. La población, de la mano de la CICIG y de la FECI, conoció entonces el tamaño de la corrupción y de la cooptación del Estado. Luego vendría la reacción de los sectores más retardatarios del país y empezó una feroz persecución liderada por una fiscal general que el Departamento de Estado de Estados Unidos designó como corrupta, estableciendo sanciones en su contra y en contra de su instrumento, un fiscal de poca monta, pero de gran perversidad. También fueron sancionados por la Unión Europea, esas medidas continúan vigentes. Todo esto para atacar la decisión de la Fiscalía de Guatemala. Veamos qué ha dicho la Fiscalía de Guatemala precisamente sobre el particular. A ver, veamos el otro trino. Eso es, gracias. Ella es María Consuelo Porras. Dice lo siguiente. Señor prófugo Velázquez, la investigación del caso de Odebrecht demuestra que usted traicionó la confianza del Departamento de Estado de la ONU y el pueblo de Guatemala resultó ser más corrupto que aquellos a quienes supuestamente vino a investigar. Ahora responda por sus delitos ante la justicia. Es este rifirrafe que hay en estos momentos judicial internacional en contra del señor Iván Velázquez. Habrá que decir también, tenemos otros hechos que son noticia, por supuesto, ya les ampliaré un poco más de lo que está pasando con el caso Guatemala y por supuesto Iván Velázquez, Luz Adriana Camargo. Olmedo López, el exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo y hombre testigo clave en todo este proceso del escándalo de corrupción más grande de los últimos años en Colombia y que involucra a funcionarios del gobierno Petro, envió una carta de 11 páginas que conocimos el fin de semana donde denuncia que está o se siente con abandono institucional por falta de garantías tras colaborar de manera efectiva con la justicia. López afirma haber sido el primero en romper el silencio entregando información que permitió la aceptación de cargos por parte de varios implicados en la celebración de nuevos preacuerdos y la identificación de redes políticas y criminales dentro del Estado. Sin embargo, afirma Olmedo López, quien fue camarada, amigo de Gustavo Petro, recuerden, hizo parte del movimiento ADM-19, promovido por Gustavo Petro para llegar al Senado de la República. Esa promoción no fue suficiente, él se quemó, no logró llegar al Senado, pero fue nombrado por Gustavo Petro, quien le dio la orden en su momento a Luis Fernando Velasco, convertirlo nada más y nada menos que en director de la Unidad de Gestión del Riesgo. Dice Olmedo López que enfrenta amenazas contra su vida, pero que además un intento de soborno por 13.000 millones de pesos y represalias por parte de implicados que están recibiendo beneficios judiciales. Ha criticado a la fiscal general por no apelar la improbación de su preacuerdo y advierto que este es un mensaje que desalienta a los futuros colaboradores judiciales. Abro comillas. El que primero habló es el último en recibir justicia y el que quiso silenciar la verdad ahora es premiado con beneficios, es lo que dice Olmedo López. Vamos a hablar también ampliamente del asunto. La Central Unitaria de Trabajadores CUT anunció el viernes pasado, 30 de mayo, una nueva jornada de movilizaciones en todo el país. Esto sería para el miércoles 11 de junio, luego del paro de 28 horas realmente, o quizá mucho menos, de 48 horas que pretendían hacer y que terminó siendo un verdadero fracaso
el 28 de mayo, recuerden ustedes, 27 y 28, el cual fue definitivamente un fracaso. La gente no salió a las calles como ellos pretendían. Ellos dicen que aspiran el 11 de junio que haya una movilización muy fuerte en todo el país. Recuerden que Arias había afirmado que sacaría a las calles a por lo menos 3 o 4 millones de trabajadores. Se contabiliza que en el país no salieron más de 80.000 personas, sumando todas las manifestaciones en Colombia. En la Plaza de Bolívar, el último día de paro, no hubo más de 500 personas. Y entonces pretenden ahora pues a organizar una cosa mucho mejor para dar un mensaje de apoyo a Gustavo Petro y sus reformas. En medio de este escándalo, se conoce que se está exigiendo a la señora fiscal Luz Adriana Camargo, hablo del escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo, que se pronuncie y que hable qué es lo que está pasando con las investigaciones, porque todo va muy lento. Pero además sale un nuevo problema. Esta vez, la fiscal Luz Adriana Camargo estaría inmersa en un problema de una mentira que se conoció después de que la fiscal le entregara una respuesta a la red de veedurías ciudadanas que la recusó tras considerar que existen claros impedimentos para conocer los detalles de la investigación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, particularmente lo que tiene que ver con la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz. Camargo había asegurado a través de un documento que no tenía injerencia en los procesos contra Sandra Ortiz. Por lo tanto, la recusación carece de argumentos. Sin embargo, en otro documento de la misma fiscalía se advierte que es ella la que toma las decisiones respecto a la probabilidad de negociaciones que tenía la exconsejera de Gustavo Petro. Esto pues pone en evidencia a la señora fiscal, es muy grave, porque decir que no, pero resulta que sí, pues imagínense ustedes del tamaño de las cosas que estamos hablando. El ministro del Interior de Gustavo Petro, Armando Benedetti, asegura que a más tardar, si esto no lo decide el Congreso de la República, el Senado de la República, la famosa consulta popular, el presidente de la República tendrá por lo menos antes del 12 de junio para firmar por decreto y citar la consulta popular, lo que sería un abierto golpe de Estado. Lo vamos a preguntar a ustedes precisamente en breve aquí a través de nuestro chat para que participen en la encuesta del día. Y los camioneros han anunciado que tendrán que irse a paro si la crisis por temas de seguridad en Colombia no mejora. Y le exigen al ministro de Defensa, le exigen a Gustavo Petro que tome medidas urgentes para poder enfrentar la situación. En hechos internacionales, el triunfo histórico del PSG contra el Inter en la final de la Champions League y posterior festejo en Francia, pues ha dejado un verdadero desastre. Quedaron enlutados por la muerte de 2 personas en la madrugada en la que se registraron muchos incidentes y más de medio centenar de detenidos. El Ministerio del Interior informó que la ciudad de Dax, en el sureste, un menor de 17 años murió apuñalado durante una concentración para celebrar la victoria contra el Inter de Milán y el autor está prófugo. En otros hechos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tildó de terrible tragedia el ataque registrado el domingo en la ciudad de Boulder, en el estado de Colorado, contra un grupo de personas durante un evento israelí o pro-israelí que se saldó con al menos 8 personas heridas. Los actos de terrorismo serán perseguidos con todo el peso de la ley, es lo que ha dicho el presidente. Y en hechos, ya para terminar esta ronda de titulares e ir con nuestro invitado, Rusia y Ucrania intercambiaron el lunes planes para poner fin a su guerra de 3 años durante conversaciones en Estambul, con el objetivo de encontrar una salida al mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que cualquier acuerdo no debe recompensar al líder ruso Vladimir Putin, pero dijo que Kiev estaba dispuesta a tomar los pasos necesarios para alcanzar la paz. Es lo que ha dicho el presidente ucraniano. Muy bien, y de esta forma hemos dado un breve repaso precisamente a todo lo que es noticia en Colombia y el mundo. Ya regresamos para hablar de ese otro escándalo, el decreto que pretende adelantar el cobro de impuestos para que el Gustavo Petro pueda cuadrar caja. Se habla de un recaudo de por lo menos 7 billones de pesos, es lo esperado. Ya les contaremos detalles con el doctor Luis Guillermo Vélez, que está en breve aquí en La Hora de la Verdad.